Buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversión. Les doy la bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía desarrolla para fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Esta tarde tenemos la capacitación aplicación de niveles de documentos técnicos para la declaratoria de viabilidad de proyectos de inversión en salud, el formato 7A. Nos acompaña Lina Aguilar, especialista en Desarrollo e Inclusión Social de la Dirección General de Inversiones de la EGPMI de este ministerio. Bien, vamos a dar inicio entonces a la capacitación. Esta capacitación se compone por una exposición sobre el tema y una ronda de preguntas. Damos la bienvenida a Lina Aguilar. Adelante, Leni. Hola Francis, muchas gracias. Les habla Lenin Aguilar Escobar, soy especialista de inversiones en salud, desarrollo e inclusión social y bueno, vamos a desarrollar el tema que ya mencionó Franz. El objetivo de la capacitación del día de hoy es abordar lo que es el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones de los 3 niveles de gobierno. Esto en el uso adecuado de los documentos técnicos por 3 niveles de gobierno, tanto el local, regional y nacional. Siguiente. Contenidos. Vamos a ver 3 puntos, 3 ítems en toda la capacitación. Vamos a empezar con el primer punto referido al análisis de aplicación de los niveles de documentos técnicos. Esto es un marco general. Segundo punto va a ser los niveles de documento técnico aplicables en las tipologías de la función salud. Es más o menos el tema central de la capacitación el día de hoy. Y el tercer punto, como un plus, un agregado que le quisimos dar a esta capacitación, es el desarrollo de cómo debe realizarse el llenado del formato 7A una vez que ya contemos con el documento técnico terminado. Siguiente, por favor. Bien, primer punto, análisis de la aplicación de los niveles de los documentos técnicos. Un aspecto introductorio a este análisis es ver cuántos documentos técnicos se registran en el banco de inversiones. Y nosotros hemos hecho un pequeño análisis del banco de inversiones desde que empezó el sistema del Invierte hasta el 1 de marzo. El corte fue el 1 de marzo de este año. Y hemos encontrado de que básicamente las fichas técnicas simplificadas son las que más se utilizan en el sector salud. Seguido, más de la mitad de los documentos técnicos aplicados en el sector salud vienen a ser desarrollados a partir de estas fichas técnicas simplificadas. Un segundo documento muy utilizado por parte de las unidades formuladoras es la ficha técnica estándar, seguida de cerca por la ficha técnica de baja y mediana complejidad. Un tanto menos utilizado, pero de gran importancia es el documento técnico que conocemos como el estudio de preinversión a nivel de perfil, que está alrededor del 10%, ¿no? 1 de cada 10 documentos técnicos aprobados es un perfil. De acuerdo con el análisis que ha hecho la OPMI sectorial, hemos podido identificar que para el año 2022, donde se ha hecho la selección de una muestra tal vez a través del módulo de evaluación de calidad de inversiones del MESI, la secuencia que he descrito para el banco se traslada a esta muestra que se selecciona en el MESI. Entonces, ahí también se ha obtenido un gran número de fichas técnicas simplificadas para la evaluación que se hace, así como la ficha técnica estándar y la de baja y mediana complejidad. Como se pueden ver, en ambos casos, tanto el banco como su muestra, tienen una relación proporcional a los documentos técnicos. El gráfico 3 sí ya es el resultado de lo que se ha obtenido en esta evaluación y básicamente no son datos muy alentadores debido a que alrededor del 96.8% de los documentos técnicos que se declaran viables en el sector no son aptos.
dejando un espacio de solo el 3.1%, 3.16% de proyectos que podrían calificar como aptos. ¿Qué estamos diciendo cuando son aptos? Que cumplen con el documento técnico que debió aplicarse de acuerdo al análisis previo del anexo 10 y demás, que el gobierno local o regional tenía las competencias para declarar viable ese proyecto, que el proyecto, además del documento técnico, debería contar con el sustento técnico correspondiente a la tipología. Entonces, ese grupo es muy pequeño y en realidad es de alrededor del 3%. De este 3%, menos del 2% son proyectos aceptables, ¿no? Que cuentan con todos los requisitos y hayan cumplido con estos requisitos. Entonces, nos genera una necesidad de poder fortalecer las capacidades porque eso no debemos revertir esta situación que hemos encontrado y es por eso que nos hemos dado la tarea de poder afianzar, fortalecer las capacidades de las unidades formuladoras. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo el segundo ítem, los niveles de documento técnico aplicables en la tipología de la función salud, vamos a encontrar, siguiente por favor, vamos a encontrar dentro de estos niveles de documentos una parte ligada a lo que es la documentación, el documento técnico referido a la metodología general y por otra parte la metodología sectorial. Dentro de la metodología siguiente, no avanza. Bueno, dentro de la metodología sectorial tenemos lo que es el documento referido a la ficha técnica simplificada. La metodología sectorial tiene uno para el sector salud y la metodología también contempla lo que es la ficha técnica estándar para establecimiento de salud de 12 horas con rol puerta de entrada. Estas dos fichas técnicas son las que actualmente se tienen vigentes y son aplicables en el sector. Por un lado, la ficha técnica simplificada va a recoger la necesidad de declarar viable proyectos en función a solo establecimientos de salud de los 3 niveles de atención. Sin embargo, esta ficha no es aplicable, por ejemplo, a cementerios o a laboratorios. Eso es descartado, ¿no? Por el propio instructivo de la ficha técnica, el cual señala ello. Además, tiene un rango que se establece en el reglamento del decreto legislativo que crea nuestro sistema, el cual indica que el monto de inversión debe ser menor o igual a los 3.450.000. Si bien es cierto, tenemos esta ficha técnica simplificada que la podemos aplicar para ciertos casos, por ejemplo, ya les decía, no aplica a cementerios, no aplica a laboratorios, no aplica a centros de promoción y vigilancia comunal, porque ninguno de ellos es establecimiento de salud, ¿no? Por definición no se podría atender esa necesidad con esta ficha técnica simplificada. Y por el monto de inversión, muy probablemente no pueda ser universalmente aplicado, ¿no? Para esos casos que no se puede aplicar la ficha técnica simplificada por las restricciones que se encuentran dentro de la guía que tiene esta ficha para su llenado, también se cuenta con la ficha técnica estándar. Esta ficha técnica estándar de establecimiento de salud de 12 horas para establecimiento de salud con rol puerta de entrada, los cuales tienen un funcionamiento de 12 horas, se ha establecido a través de un trabajo continuo conjunto con la OPMI sectorial, en la cual se ha establecido que este tipo de fichas se aplican a proyectos de inversión que están catalogados como establecimientos
para establecimiento de salud con rol puerta de entrada de 12 horas en el marco del funcionamiento de las redes integradas de salud, que es un modelo que viene impulsando el sector y que ha sido de interés para poder sacar esta ficha. Entonces, el parámetro es simple, es para inversiones hasta los 36.050.000 soles. Es hasta, por ejemplo, tenemos un establecimiento de salud con rol puerta de entrada, que su inversión es menor a los 3 millones, podría aplicar esta ficha si en caso cumple con, además del monto, otros criterios, porque es hasta, ¿no? También tenemos por el lado ya de la metodología general, lo que es las fichas técnicas por un lado y el estudio de preinversión a nivel de perfil por otro. Por el lado de las fichas técnicas, tenemos la ficha técnica simplificada, con el cual tiene el mismo parámetro del monto de inversión, porque es a partir del reglamento del decreto legislativo que se establece. Y esta ficha en realidad puede ser utilizada para esos casos en que el sector no lo ha establecido, ¿no? Si bien la ficha técnica simplificada, decíamos, es para establecimiento de salud, esta ficha técnica simplificada de la metodología general, la ficha general, ¿no? Va a poder ser aplicada, por ejemplo, a casos de cementerios, de laboratorios, si fuese el alcance y el monto de inversión, y también para centros de promoción y vigilancia que así lo requieran. Dado que tenemos una ficha técnica estándar ya aprobada por el sector, la ficha técnica general estándar de la metodología general no es aplicable en nuestros casos, ¿no? Salvo la que se ha mencionado dentro de la metodología sectorial. Siguiendo el camino, vamos a encontrar que otra ficha técnica general que podemos aplicar es la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. Esta ficha, si bien es cierto, es amplia, se puede utilizar para muchos casos, por ejemplo, establecimientos de salud que no lleguen a ser aplicables las fichas técnicas sectoriales de la simplificada o la estándar. Bien podríamos aplicar la ficha técnica de baja y mediana complejidad, por ejemplo, establecimientos de salud con rol puerta de entrada que cuentan con un monto de inversión mayor a los 36 millones y picos que mencionamos. Ya, en esos casos, por ejemplo, ya no es aplicable la ficha estándar, entonces aplicamos la ficha de baja y mediana complejidad. Otro caso, por ejemplo, establecimiento de salud, que ahora en el modelo de la RIS llaman establecimiento de salud vinculados o de zona sanitaria, que tengan un monto mayor de inversión mayor a los 3.450.000, entonces, soles. Estos proyectos bien podrían aplicar este tipo de fichas técnicas, ¿no? Descontando de este grupo a los que son rol puerta de entrada, porque ya dijimos que están dentro de la ficha técnica estándar. Otros casos, hospitales que califiquen como de baja complejidad en el marco del anexo 10, laboratorios que también califiquen, etcétera, ¿no? Como documento adicional tenemos a los estudios de preinversión a nivel de perfil. Los estudios de preinversión a nivel de perfil tienen un arraigo más profundo en su análisis, ¿no? Tiene un contenido distinto, digamos, de información primaria, de ingeniería básica y ya no tanto conceptual como en la ficha estándar, que hace que el proyecto sea más detallado a la hora de procesar la información, de su obtención y procesamiento de información. Y es muy importante su aplicación cuando hacemos el análisis de que, habiendo conocido ya toda la aplicación de las fichas técnicas, tanto sectoriales como generales, descartamos todas esas fichas, ¿no? Y a través del análisis del anexo 10, lo vamos a ver más adelante, vamos a establecer que son de alta complejidad, proyectos de alta complejidad, ¿no? Por ejemplo, un hospital de tercer nivel podría calificar
después de haber hecho el análisis del anexo 10 como un proyecto de alta complejidad. También podría ser un instituto regional de alguna enfermedad en específico o algún órgano en específico, por ejemplo, de oftalmología, de neoplásicas, etcétera. Bien podría también calificar. Entonces, es muy importante conocer qué documento técnico puedo aplicar, y con un documento técnico siempre nos vamos a referir a las fichas técnicas y a los estudios de preinversión a nivel de perfil. Es, en resumen, lo que podríamos tomar como referencia de esta parte de la diapositiva. Siguiente, por favor. Bien, otro punto muy importante, ya abocándonos solo a la función salud, es ver las dos divisiones funcionales que tenemos en la función salud. Por un lado, salud individual, donde están todos los establecimientos de salud, sea de primer nivel, hospitales, institutos, los centros de salud mental comunitario, los de la RIS, etcétera. Y por otro lado, también tenemos los de salud colectiva, ¿no? Laboratorios, un caso emblemático. Entonces, si sabemos ya que tenemos dos tipos de documentos técnicos, llámense fichas técnicas o estudios de preinversión a nivel de perfil, para la función salud ya hay cosas establecidas, parámetros ya determinados para su aplicación que les iba mencionando, pero para ahondar un poco en el análisis que debe realizarse previo a la identificación de qué documento técnico debo aplicar, como es en razón en todo el sistema, deberíamos de comunidad formuladora atender al análisis o aplicación del anexo 10, ¿no? El anexo 10 tiene los criterios para determinar la clasificación por niveles de complejidad. Entonces, en primer lugar, debemos saber que hay documentos técnicos que ya son preestablecidos que sí o sí deben aplicarse, ¿no? Por ejemplo, para los estudios de preinversión a nivel de perfil, la directiva, como este anexo, señalan que se debe aplicar siempre que nos toque formular proyectos para asociaciones público-privadas cofinanciadas. Por ejemplo, ahí no hay más análisis que aplicar definitivamente el estudio de preinversión a nivel de perfil. Otro caso similar es cuando el proyecto va a ser financiado o va a requerir financiamiento que demande fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo, la fuente ROP, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos también es ya determinante usar el perfil. Otro caso sería ya por el monto, ¿no? Arriba de los 407.000 UITs, y ya son proyectos que sí o sí deben aplicar el perfil. Pero en otros casos donde tenemos alguna duda, alguna inquietud en qué ficha técnica debería aplicar, o si mi proyecto debería ser a través, elaborado, formulado a través de un documento técnico que va más allá de la ficha técnica, como el estudio de preinversión a nivel de perfil, podemos aplicar el anexo 10, que a partir de la tabla 2 nos muestra cuáles son los parámetros para establecer por el monto de inversión, si un proyecto es de valor bajo, medio o alto, en razón a las UITs, ¿no? Si es menor a las 15.000 UITs, el monto va a ser bajo, ¿no? Si este monto se encuentra entre los 15.000 UITs y los 407.000 UITs, vamos a decir que es un valor medio. Y si el monto de inversión es mayor o igual a los 407.000 UITs, vamos a decir que el valor es alto. Eso es por un lado en el tema de los montos, pero por otro lado, adicionalmente se debe tomar en cuenta la clasificación del proyecto según el nivel de riesgo. Para esto, el anexo 10 ya ha establecido 13 preguntas de un cuestionario que se encuentra en este anexo para puntuar nuestra idea de proyecto en razón a estas 13 preguntas y verificar que el resultado que obtengamos vaya a cuantificarse de acuerdo a su nivel de riesgo.
El nivel de riesgo que obtengamos, de acuerdo al puntaje, puede clasificarse dentro de un bajo riesgo, mediano riesgo, riesgo medio y un alto riesgo. Entonces, si nos concentramos en la parte inferior derecha de la pantalla, en el gráfico número 1, vamos a poder encontrar a partir de los montos de inversión y la clasificación por nivel de riesgo, si mi proyecto es de baja complejidad, mediana complejidad o alta complejidad. Y entonces es el insumo básico para que la unidad formuladora pueda establecer qué documento técnico aplicar. Como les decía, un instituto muy probablemente va a ser de alta complejidad, pero eso tiene que demostrarse, tiene que analizarse en función a este anexo 10. El establecimiento de salud de 12 horas con rol puerta de entrada que requiera un proyecto, después de haber hecho mi análisis, muy probablemente salga que es de mediana complejidad o de baja complejidad, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es el que se requiere para sustentar de manera técnica qué documento técnico aplico, según sea la tipología del proyecto de inversión que estamos analizando. Dentro de los niveles de documento técnico aplicables en la función salud, ya hemos dicho que hay una variedad bien grande, ¿no? Sin embargo, el interés, como hemos visto, por lo general son las fichas técnicas simplificadas, las de baja y mediana complejidad, la estándar, porque es el grueso de la atención, ¿no? 9 de cada 10 fichas técnicas o documentos técnicos, perdón, que se declaran viable dentro del banco de inversiones son fichas técnicas y son seguramente en gran magnitud fichas técnicas de establecimiento de salud de primer nivel de atención. Recordemos que el primer nivel de atención atiende al 80% de los problemas de salud que se atienden en el establecimiento de salud. Entonces, es muy importante que se tenga muy claro para este primer nivel de atención cómo es que debemos aplicar los documentos técnicos. A partir del análisis de los puestos y centros de salud como se conocían previamente a este enfoque o este modelo de redes integradas de salud, nosotros vamos a integrar esta mirada con lo que es el nuevo modelo de redes integradas de salud. El nuevo modelo nos habla ya no de puestos de salud y centros de salud, sino de establecimiento de salud vinculados, establecimiento de salud de 12 horas con rol puerta de entrada y establecimiento de salud de zona sanitaria. Estos establecimientos de salud no son equivalentes a los centros y puestos de salud convencionales que conocíamos. ¿Por qué? Porque estos establecimientos están determinados por la demanda, ya no por una oferta. Estos establecimientos ya no tienen una relación a una categoría, ¿no? En su funcionamiento, sino más bien responden a análisis de demanda que justamente se hace en la formulación de proyectos de inversión. Cuando hablamos de establecimientos de salud vinculados, estamos hablando de establecimientos que son parte de un sector sanitario que van a referir a los establecimientos de salud de 12 horas con rol puerta de entrada y en algunos casos a los de zona sanitaria. Y del mismo modo, los de 12 horas con rol puerta de entradas van a referir a los de zona sanitaria. Y así se compondría el primer nivel de atención. Y entonces, como mencionábamos inicialmente en esta sección, los establecimientos de salud con rol puerta de 12 horas con rol puerta de entrada van a poder aplicar en su totalidad, tienen que aplicar la ficha técnica estándar para proyectos de inversión de establecimiento de salud de 12 horas con rol puerta de entrada. Como hemos mencionado, el monto de inversión es hasta los 36.050.000 y puede, dentro de este intervalo de hasta los 36 millones, poder hacer la intervención aplicando esta ficha. Si nos encontramos con establecimientos de salud vinculados, ¿cuál sería la lógica? Bueno, la lógica sería que si mi inversión, después de haber aplicado el anexo 10, me sale una baja complejidad y mi monto de inversión está por debajo de los 3.450.000, obviamente tendría que aplicar la ficha técnica simplificada. Y el mismo caso para los de zona sanitaria. Sí, pero en este caso, si queremos, podemos verlo a la inversa, ¿no?
si tiene un monto mayor a los 3.450.000 y sabemos que porque es otro rol dentro del primer nivel de atención, no sería aplicable la ficha técnica estándar para proyectos de inversión de establecimiento de salud de 12 horas con rol puerta de entrada. Entonces, ¿qué me queda analizar? Si voy a aplicar una ficha técnica de baja y mediana complejidad o un perfil. Entonces, ahí está la herramienta del anexo 10 para poder identificar y poder aplicar el documento técnico, ¿no? Que probablemente nos salga uno de baja y mediana complejidad. Pero eso tenemos que demostrarlo, como les digo. ¿Y en qué casos? Seguramente, definitivamente voy a tener que aplicar los perfiles. O sea, sí o sí se tiene que aplicar los perfiles. Estos casos están determinados en los lineamientos metodológicos generales para la elaboración de proyectos de inversión para redes de servicios, como un ejemplo, ¿no? Porque hemos dicho, las APPs cofinanciadas aplican perfil. Los que van a financiarse a través de endeudamiento externo aplican perfil. Los mayores a 407.000 UITs aplican perfil. Pero también cuando queramos aplicar proyectos de inversión en una red de servicios preestablecida y aprobada por la OPMI sectorial, en esos casos estaríamos hablando de PREDs. Y estos PREDs también aplican definitivamente perfiles, ¿no? El análisis del anexo 10 debería respaldar esta conclusión que ya, o este aspecto mandatorio que ya se ha establecido en estos lineamientos. Ok, el punto 3. El último punto, y tal vez igual de importante que los documentos técnicos, es el rellenado del formato 7A, que es otro de las cuestiones que se evalúan en el MESI que hemos mencionado y que nos dan resultados adversos que queremos superar. Entonces, el rellenado del formato 7A, no solamente la exposición va a versar sobre cómo rellenar, sino de dónde ocupo o obtengo la información en casos específicos, ¿ya? El registro del proyecto de inversión, todos sabemos, se hace a través del formato 7A, y este proyecto de inversión, al margen del documento técnico, se rellena a partir de este formato, siendo único su uso, básicamente el traslado de información de mi documento técnico ya formulado, que ya ha pasado por mis 3 módulos, ¿no? El módulo de identificación, de formulación, de evaluación, ya los he superado, ya lo tengo todo dentro de mi ficha técnica o mi estudio de preinversión a nivel de perfil que seguramente ya concluí en elaborar. Ahora nos corresponde el llenado de este formato en base o con base a esta información que ya he procesado y he obtenido, ¿no? Como resultado de mi documento técnico. Entonces, el nombre, si no nos ha quedado claro o queremos verificar, el anexo 1 de la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos que publica la DGPMI en su sede digital, hace referencia a cuáles son las naturalezas aplicables y cuáles son sus definiciones, para tenerlo en cuenta y para que pueda colocarse una adecuada denominación del proyecto de inversión. Recuerden que la denominación es naturaleza de intervención, servicio, unidad productora y localización. Entonces, con eso quedaría nuestro nombre. Si no lo recordamos, nos apoyamos en el anexo 1 de la guía general y obtenemos el nombre preciso. Después nos va a preguntar el propio formato si el proyecto pertenece a un programa de inversión. En este caso vamos a colocar que no. Si el caso fuese el contrario, deberíamos colocar sí. El código del proyecto de inversión se va a generar cuando yo rellene en el banco de inversión, en el aplicativo del banco de inversión, toda la información que está en el formato 7A. Siguiente, por favor. Por eso es que ahora no se tiene, ¿no? Siguiente. Ya, vamos a la sección A. La sección A del formato 7A se vincula al alineamiento a una brecha prioritaria. Para el llenado de esta información, como ya seguramente se ha hecho en nuestro documento técnico, vamos a recurrir al anexo número 2, donde está toda la cadena funcional.
Y ahí vamos a ubicar que la función es salud, que la división funcional es salud individual y el grupo funcional es atención médica básica y el sector responsable es salud. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Del anexo 2, de la cadena funcional. Muy bien. Si seguimos en el llenado, vamos a requerir de poder ubicar la información de los servicios públicos con brecha identificada y priorizada. ¿De dónde sacamos esta información? De los indicadores de brecha que el propio sector ha definido y ha cuantificado, ¿no? Entramos a la sede digital de la DGPMI, buscamos en aplicativos informáticos indicadores de brechas y descargamos el documento. O bien podríamos recurrir a la sede digital del Ministerio de Salud para también obtener la información. Con esta información vamos a poder rellenar todos los detalles del servicio público, el indicador de brecha, sus unidades de medida, el espacio geográfico, etcétera, la contribución al cierre de brecha, la tipología del proyecto, y con esto concluiríamos la sección A. La sección B está referida a la institucionalidad. Estamos hablando de la OPMI, de la UF, de la UEI, de la unidad ejecutora, la UE. Los cuales básicamente están ya automatizados, preestablecidos en el aplicativo del Banco de Inversiones, por eso no le vamos a dar mayor detalle. Siguiente, por favor. La siguiente sección dentro del formato número 7A es la sección C, la cual está referida a la formulación y evaluación que hemos desarrollado en nuestro documento, en mi documento técnico, ¿no? Entonces, por tratarse de salud, en muchos de los casos, sobre todo en establecimiento de salud, se sabe que la unidad productora, si se trata de un mejoramiento, una ampliación, está identificado. ¿Qué queremos decir? Que hay un registro nacional de IPRES, de instituciones prestadoras de salud, servicios de salud, que contiene todo ya el sistema administrativo de información de todos los establecimientos que se tienen en funcionamiento. Y para ello, en este sistema han asignado un código, el código RENIPRES. Ese mismo código tenemos que ubicarlo en la página digital de su salud, en la sede digital de su salud, ingresando al RENIPRES y descargar de la base de datos. ¿Cuál es el código único del RENIPRES? Siempre va a contener 8 dígitos, ¿no? Ubicamos el código, lo colocamos así con los ceros incluidos y nos va a identificar cuál es el establecimiento de salud, la denominación de ese establecimiento de salud. Entonces ya por ese lado avanzaríamos con estos 2 puntos. En la naturaleza de intervención vamos a ver que la denominación que le hemos colocado en el documento técnico podría ser mejoramiento, como en este caso, el servicio a intervenir. Si se trata de establecimiento de salud de primer nivel de atención, siempre va a ser servicios de atención de salud básica. La localización geográfica de la unidad productora, ya dentro del GeoInvierte podríamos ubicar esta información y con esto concluir la parte que se presenta en la diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiendo con el punto 1, la localización por departamento, provincia y distrito, apoyados en el GeoInvierte. El ámbito de influencia podría ampliarse en caso fuese necesario, en este caso no. Y por el lado de los beneficiarios, en el último año del horizonte de evaluación, tenemos que recurrir a las proyecciones de la población efectiva y objetivo que se hayan calculado dentro del horizonte de evaluación y ubicar en el último año. Para el caso que estamos desarrollando, que es la ficha técnica estándar para establecimiento de salud con rol puerta de entrada, son 13 años, ¿no? Entonces me voy al 13º año y ubico el número de beneficiarios y coloco el dato. Si fuera otro proyecto, digamos, que tiene un horizonte de 15 años, agarro el 15º año, ¿no? Y así. En el caso de la sumatoria de beneficiarios del horizonte de evaluación, tendría que ser la suma de todo el horizonte como se muestra en pantalla.
hago la suma de toda la proyección para los 15 años y coloco el dato. Siguiente, por favor. Gracias. El llenado de la sección C ya en la parte 2 nos pide sobre la justificación del proyecto de inversión. La justificación va a ir por el lado del objetivo del proyecto de inversión, el cual vamos a colocar tal cual sea determinado en la ficha técnica que estamos siguiendo para el ejemplo, el cual es la población del área de influencia de la localidad, el ámbito de influencia que se ha determinado, que accede a adecuados servicios de salud de primer nivel de atención, ¿no? En los beneficiarios directos, bueno, este dato ya lo hemos explicado, los beneficiarios del último año del horizonte de evaluación y la sumatoria, cómo ubicarlo, pero la unidad de medida es, la denominación de los beneficiarios pueden ser en pacientes atendidos y la unidad de medida en número de pacientes. Las alternativas del proyecto son por lo general 2, ¿no? Podrían ser más. Sin embargo, la alternativa, poco para recordar, tiene que ser la suma de las acciones que se han identificado dentro del planteamiento de la alternativa de solución que se hace al finalizar el módulo de identificación. Entonces, el resultado de eso se coloca aquí y se obtiene la alternativa de solución. Una precisión adicional es que hay una nota técnica que nos indica los criterios para la identificación y reconocimiento de activos intangibles en el marco de nuestro sistema. Esto es muy importante porque muchas veces se plantean capacitaciones que no deberían catalogarse o identificarse dentro del proyecto de inversión por tratarse de gasto corriente, ¿no? O gastos de operación. Y hay mucho material que podrían recurrir a esta nota técnica para identificar adecuadamente cuáles son las acciones vinculadas a la capacidad organizacional, a la capacidad humana, a conocimientos, sistemas de información, entre otros. Siguiente, por favor. En el punto 4 de la sección C nos pide que podamos rellenar la información referida al balance oferta-demanda. Este balance está dentro del análisis de la capacidad de producción. Para esto, en primer lugar, cuando tengamos que identificar cuáles son estos servicios, vamos a recurrir a nuestra ficha técnica estándar. La ficha técnica estándar tiene un numeral, el cual es el E2.3, referido al balance justo de oferta y demanda. Los servicios que figuran ahí deberían de colocarse en la primera columna del punto de capacidad de producción. Seguido de ello, tenemos que también ver el punto referido a la determinación de la oferta, el cual es del módulo de identificación, donde se coloca la capacidad actual para estos servicios. Su unidad de medida está vinculada al servicio que estamos colocando y la oferta sin proyecto es la capacidad actual. Sobre la capacidad optimizada, vamos a tener que recurrir para este aspecto a el balance oferta-demanda, ¿no? Hallamos las filas de oferta por servicio y vamos colocando la información. Y la capacidad con proyecto sería esta capacidad optimizada respecto del análisis de la capacidad actual y la capacidad optimizada, ¿no? Puede ser que la capacidad actual sea igual a la optimizada, entonces la capacidad con proyecto va a ser la capacidad actual, porque la capacidad optimizada que es igual a la capacidad actual. O en viceversa, no puede ser que la capacidad optimizada sea mayor a la capacidad actual, entonces la capacidad con proyecto va a ser esta capacidad optimizada. Acabando este cuadro, vamos a rellenar lo que es el horizonte de evaluación del proyecto. Este horizonte de evaluación, como ya saben, para el ejemplo de la ficha técnica estándar, es de 13 años. Pero en casos en que sea distinto, sea 15 años, por ejemplo, ¿dónde debo fijarme? Lo que estoy registrando es en la parte del programa médico funcional. Ese año en que se evalúa el programa médico funcional, que por lo general es el último, debería coincidir con este horizonte de evaluación en años, ¿no?
sea, ambos deberían de ser en el mismo horizonte, en el mismo tiempo. Y los servicios con brecha serían del numeral E2.3 del balance oferta-demanda. Hallamos la fila de brecha para cada servicio y vamos colocando la información. Siguiente, por favor. El numeral, uno antes, el numeral 5 se refiere a la unidad productora. Para el llenado de la información de la unidad productora, las acciones, los costos de inversión y el cronograma, vamos a recurrir a varias partes de nuestra ficha técnica estándar que estamos usándola de ejemplo. En primer lugar, los productos o componentes que refiere el propio formato, vamos a ubicar en el numeral E1.3.3, descripción de la alternativa de solución de nuestra ficha técnica estándar. Entonces, por cada una de las acciones vamos a ir abriendo filas para poder ir registrando, ¿no? Cuál es el producto, cuál es su acción y cuál es toda la fila de las acciones sobre los activos que estamos registrando. Este dato también lo podemos encontrar o va a servirnos para la estimación de costos, por eso es muy importante. Sobre la acción de cada activo, vamos a poder, dentro de la ficha técnica estándar, dentro del numeral E2.4.4.2 referido a estimación de costos de inversión, verificar cuáles son esas acciones, ¿no? Las acciones por lo general son la naturaleza, por ejemplo, construcción, reforzamiento, adquisición, más el activo al que se va a intervenir. En el caso del sector salud, los activos son de gran variedad y no necesariamente vamos a hacer el registro de activo por activo, sino vamos a agregar. ¿Cómo lo vamos a agregar? En función a si es consulta externa, si es urgencia y emergencias, si es patología clínica. Para el caso de la ficha técnica estándar, basta con trasladar la información del numeral E2.4.4.2 que se estaba mencionando, referido a estimación de costos de inversión, para poder tener esta columna de acción sobre los activos que requiere el formato 7A. El tipo de factor productivo, de lo que he mencionado, si nuestra intervención o componente es la construcción de infraestructura en terreno actual, obviamente que nuestro tipo de factor productivo referido a esta acción va a ser infraestructura, entonces vamos a tener que ir colocando ello. La unidad física, por lo general, la unidad física vamos a ubicar en metas físicas de la ficha técnica estándar, es el numeral E2.4.3, y estas metas físicas van a ser por número de consultorios en caso de consulta externa o ambientes en el caso de urgencias y emergencias, y ahí vamos a ir colocando la cantidad, ¿no? La cantidad la vamos a obtener de la ficha técnica estándar y del PMF que ha sido obtenido en el análisis previo, y la dimensión física o el tamaño se va a colocar con unidad de medida en metros cuadrados para el caso de infraestructura y su cuantificación. En el caso de los costos a precios de mercado, volvemos a la estimación de costos de inversión de la ficha técnica estándar. Ahí ya se tiene los costos por cada una de estas acciones de los activos que estamos registrando y vamos colocando la información, tanto para el costo como para la programación, ¿no? En el caso del expediente técnico, la fecha de inicio y fin y la ejecución física de inicio y término, ¿no? Con esto cumpliríamos esta parte del 5.1. Siguiente, por favor. En el 5.2 nos pide los costos, otros costos lo menciona, pero son costos indirectos, ¿no? Estos costos referidos a gestión de proyecto, a expedientes técnicos, supervisión, liquidación. Esto va a depender de la modalidad, ¿no? Y de la complejidad del proyecto de inversión. Muchas veces los proyectos pueden o no tener la gestión del proyecto, como es el caso que estamos llevando a cabo con la ficha técnica estándar, usamos de ejemplo, pero sí van a tener los expedientes técnicos. Entonces, aquí vamos a requerir nuevamente la información que ya ha sido trabajada en el numeral E2.4.4.2 referido a estimación de los costos de inversión y vamos a colocar la sumatoria que daría para el caso de expediente técnico. Del mismo modo, en la supervisión, vamos a colocar supervisión si
si hay contingencia, como un caso adicional, se podría sumar la supervisión de la obra principal como la contingencia, ¿no? Lo mismo para el expediente técnico. La liquidación también se puede registrar del modo como se encuentra. Y algo adicional que quiero mencionar es sobre el control concurrente. El control concurrente, el costo de control concurrente también ya se tiene en la ficha técnica estándar. Sin embargo, hay una precisión adicional que se encuentra en las orientaciones para el registro del costo del control concurrente en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. ¿Qué nos dice este documento? Bueno, nos da mucha información, pero hay un punto que está referido a este formato, ¿no? Al documento técnico, o sea, a la fase de formulación y evaluación. ¿Qué dice? El costo de control concurrente, cito, sería aplicado en el marco del porcentaje establecido por la ley de hasta el 0.6% sobre el costo de inversión viable si este es mayor de 5 millones. O sea, si nuestro proyecto es, como se menciona en el ejemplo, de 14 millones, mi costo de control concurrente debe ser el 0.6%. Ya, entonces actualicemos la información que tenemos en función a estas orientaciones que se han publicado este año para poder hacer un registro adecuado de la información. Siguiente, por favor. El 5.3 del formato 7A nos refiere a la información que debemos registrar sobre el cronograma de inversión según los componentes. Este cronograma tiene una fecha de inicio de ejecución. Esa fecha de inicio de ejecución también la podemos encontrar en nuestra ficha técnica estándar. Está en el numeral E2.4.4.3 referido a cronograma de ejecución. Entonces, tal cual encontramos en nuestro documento técnico, que es la ficha técnica estándar, registramos tanto la fecha de inicio de ejecución, el tipo de periodo, el número de periodos y toda la información del propio cronograma de inversión. Tal cual encontramos la información en la ficha, deberíamos trasladar a este punto del formato 7A. Siguiente, por favor. El numeral 5.4 está referido a los montos de inversión financiados con recursos públicos. Ahí vamos a tener que registrar lo que nos indica nuestra ficha técnica estándar, que estamos usando de ejemplo. Y el 5.5 es sobre el cronograma de metas físicas. Este cronograma está desarrollado ya en la ficha técnica estándar. El cronograma se encuentra en el numeral E2.4.3, que está referido a todo cronograma de ejecución, tanto física como financiera. Nos vamos a la parte de las metas físicas, que es el segundo cronograma de este punto, y trasladamos la información. Y con eso obtenemos todo el 5.5 cronograma de metas físicas del formato 7A registrado completamente. El 5.6 costos de inversión a precios sociales va a ser el traslado de la información que ya hemos visto, ¿no? De los costos de inversión, del numeral de la ficha técnica estándar, trasladamos el costo a precios de mercado. Y lo mismo con el costo a precios sociales para la alternativa 1, 2, y si hubiera más, alternativa 3 también. Pero aquí nos vamos a detener porque sí es preciso indicar que hay una nota técnica para la conversión, para hacer el paso de los precios de mercado a precios sociales en el monto de inversión. Esta nota técnica se ha publicado el año 2021 y es para el uso de precios sociales en la evaluación social de proyectos de inversión. Si nos remitimos a esta nota técnica, vamos a poder verificar que existe diferentes datos que podemos obtener en el anexo 11 de la directiva, o también a partir de las incidencias que pues puede ubicarse como parte del análisis de los costos. Por ejemplo, datos del anexo 11, mano de obra calificada, no calificada, semicalificada, precios de combustible, pero también
debemos de buscar las incidencias en si son bienes transables, no transables, y si son transables, cuál es el precio de la divisa. Todo ese trabajo ya está desarrollado, porque esta nota técnica tiene un aplicativo, el cual debería utilizar la unidad formuladora para hacer esta conversión de precios de mercado a precios sociales. Entonces, recomiendo que puedan utilizar esta nota técnica y su aplicativo para poder hacer un uso adecuado de la conversión que se requiere para este punto. Siguiente, por favor. La operación y mantenimiento está previsto en la ficha técnica estándar, es trasladar la información también. No lo he colocado por falta de espacio, pero tal cual se encuentra en la ficha técnica estándar, deberíamos trasladar la información. Los criterios de decisión, sí, dentro del numeral de la ficha técnica estándar, el T3.1, referido también a criterios de selección de decisión de inversión, nos arroja como parte ya del proceso de automatización de esta ficha técnica estándar, los datos para ser trasladados dentro del análisis del costo-eficiencia, ¿no? Porque recordemos que en proyectos de salud todavía no se cuenta con una aplicación del costo-beneficio, entonces se ha preestablecido que sea en el costo-eficiencia. Todos los datos, como ven, costo de inversión a precios sociales, la tasa social de descuento, el valor actual de costos sociales, los totales vamos a obtener en esta parte, y también por parte de la evaluación, el indicador de eficiencia, estimado en número de atenciones, el ratio costo-eficiencia, los números de beneficiarios y el costo por beneficiario se va a obtener ya con el llenado de la ficha técnica estándar. ¿Qué debemos hacer? Trasladar esta información al punto 7, los criterios de decisión del formato 7A. Siguiente, por favor. Punto 8, análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada. Este análisis de sostenibilidad también está trabajado en la ficha técnica estándar, es trasladar la información. Y un punto, sí, esencial, además de la sostenibilidad, que también es importante, es las medidas de reducción de riesgos que se van a evaluar dentro del proyecto de inversión. Para esta parte, la ficha técnica estándar, por ejemplo, ha establecido una hoja de cálculo adicional a la que, bueno, de las que tiene la ficha técnica estándar. La hoja tiene una denominación sobre la vulnerabilidad del terreno, ¿no? Hace un análisis de todo el terreno en la parte de la sección J, y dentro de ella vamos a encontrar información que vamos a trasladar en este punto en el cuadro que lo requiere el formato 7A. Después de haber hecho el análisis de ficha técnica en la sección J, en la parte de la vulnerabilidad del terreno, traslado información. Y después vamos a cuantificar el costo, ¿no? Vamos a trasladar el costo que ha sido cuantificado en la ficha técnica estándar, en el numeral 8.3. Vamos a ver cuál es la unidad ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento. Y aquí les voy a recordar que para todos los casos de establecimiento de salud MINSA o de gobiernos regionales, los encargados de la operación y mantenimiento son las DIRESAs, JERESAs o DIRIS, que hagan como autoridad sanitaria también de su jurisdicción, ¿no? Entonces, no podría aparecer un documento que diga se compromete el jefe de la red de salud o el alcalde de la municipalidad X. No podría haber, porque no es su competencia, no es su función hacer asumir la operación y mantenimiento. Esto ya debió estar analizado en la ficha técnica estándar, pero se los recuerdo para que lo puedan tomar en cuenta. Para la organización que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento, también de la ficha técnica lo registramos. Siguiente, por favor. Ya en las partes finales del formato 7A nos va a requerir de información de la modalidad de ejecución prevista. Por lo general va a ser por administración indirecta, por contrata, puede ser otra modalidad.
previa justificación, obviamente. En ningún caso va a ser núcleo ejecutor, porque no es aplicable para establecimientos de salud, salvo los casos de centro de promoción y vigilancia, ¿no?, comunal. Si el proyecto se tratase de una APP, debería de registrar un documento de declaración de interés. Las APPs por lo general son para proyectos grandes, digamos, ¿no? Hospitales, institutos, tal vez un tema de redes, de servicios, ¿no? En general va a estar por ahí. La fuente de financiamiento, si la unidad formuladora, la entidad a la que pertenece la unidad formuladora, cuenta con recursos para su ejecución, por ejemplo, un gobierno regional bien podría colocar recursos ordinarios. Recursos ordinarios es de este modo. También podría poner o colocar otro tipo de fuente de financiamiento. Eso va a ser de acuerdo a cómo se esté preveyendo, ¿no? Si vamos a recibir financiamiento por donaciones y transferencias, colocamos el punto 4, marcamos, ¿no? Y en el punto 11 vamos a hablar del documento técnico. Este punto es muy importante porque ya hemos dicho desde el inicio que el documento técnico no es el formato 7A, pero sí es la ficha técnica, sea simplificada, estándar o de baja y mediana complejidad, o el estudio de preinversión a nivel de perfil. Y aquí es muy importante que se tenga el cuidado de poder registrar adecuadamente cuál es ese documento técnico que hemos trabajado. Porque recuerden que el formato 7A es una declaración jurada de toda la información que se ha podido obtener resultado del documento técnico. Ya, ahí tengan mucho cuidado. Y en base a ello también es que se pueda verificar que cuente con la documentación de acuerdo al caso. Siguiente, por favor. Las conclusiones. Bueno, la principal conclusión es si el proyecto de inversión que se ha formulado y evaluado es viable o no es viable. Esa es una responsabilidad del responsable, de la unidad formuladora, el cual va a tener que declarar la viabilidad o no de este proyecto de inversión. Los principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación. Esto va a tener que ser trasladado de la ficha técnica estándar, que ya se ha trabajado, y podría ser referencial esta ficha técnica estándar para proyectos de similar complejidad. No obstante, hay documentos que se deben cargar al sistema, ¿no? Documentos electrónicos que deben ser sellados, visados y firmados por el responsable de la unidad formuladora. Esos documentos, el propio formato 7A establece que son el estudio de preinversión o ficha técnica. Recuerden que este es el documento técnico. El anexo de los estudios de preinversión o fichas técnicas. Estos anexos, sí quiero precisar, que son los que se encuentran en el lado derecho de la pantalla, donde dice PI con declaración de viabilidad. Ya los documentos que se mencionan ahí son los mínimos que deberían de registrarse, además de lo que menciona el formato 7A. No son todos, no son los únicos documentos, porque mayor detalle de la documentación la vamos a encontrar en el propio formato, o perdón, en la propia ficha técnica estándar, que tiene una sección para esto, ¿no? En la ficha técnica estándar vamos a encontrar como documentos que deben registrarse en el banco de inversiones antes de la viabilidad de la ficha técnica estándar. Y pide tanto documentos para la ficha técnica estándar como otros documentos sustentatorios. Entonces, verificar esta información, verificar el documento técnico, verificar que se encuentre la documentación referida en el cuadrito de la derecha de la pantalla, y además verificar que se registre documentación como el formato 7A firmado por la unidad formuladora, el resumen ejecutivo, el acta del CRIS, el saneamiento físico-legal o las reglas institucionales, la zonificación compatible en caso de áreas urbanas. En otros casos hay también otro documento que se puede registrar, como se menciona aquí, el informe técnico de localización o mitigación de riesgos, que es básicamente el cumplimiento del
del numeral 6.1 de la norma técnica de salud 113 de infraestructura y equipamiento para establecimiento de salud para el primer nivel de atención, la cartera de servicios de salud y programa médico funcional aprobado por la autoridad de salud. Y aquí me detengo para precisar que este programa médico funcional debe ser aprobado previo a la declaratoria de viabilidad, porque recuerden que este PMF es el sustento, no el único, pero es el sustento más importante del dimensionamiento del proyecto de inversión, que da origen al programa arquitectónico de equipamiento y al de recursos humanos, como ya se sabe seguramente. El programa arquitectónico debe ser el que mínimamente ha sido aprobado por la unidad formuladora, porque recuerden que en el expediente se tiene que hacer una correspondencia del programa arquitectónico de la preinversión con el del expediente técnico, y ese debe ser aprobado por la DIRESA. En este caso, al menos que la unidad formuladora lo haya aprobado. Y en casos donde haya reubicación, demolición, o se construye en terreno actual, va a tener que también registrarse el plan de reubicación temporal de los servicios de salud, o lo que se conoce como el plan de contingencia, ¿no? Esto mucho tiene que ver en varios casos con infraestructura provisional. Para cerrar, las competencias obviamente deben haber sido verificadas para los gobiernos locales el primer nivel de atención, y si no tengo competencias, ver la posibilidad de hacer convenios y registrar el convenio en el aplicativo informático del Banco de Inversiones. Finalmente, la firma y sello del responsable de la unidad formuladora, y con eso quedaría ya registrado nuestro formato 7A con la información adecuada y suficiente para una declaratoria de viabilidad. Agradecemos a Lenin Aguilar por la exposición. Vamos entonces a pasar a la ronda de preguntas. Nos permiten unos minutos, por favor, mientras vamos seleccionando. Agradecemos nuevamente al público asistente. Muy bien, antes de pasar a la ronda de preguntas, le estamos dando un tiempo al expositor también para que pueda revisar las preguntas que ustedes han realizado. Agradecemos también de que nos puedan acompañar el día de mañana virtualmente. Tenemos una transmisión en vivo todo el día en la que tenemos una exposición, un evento internacional junto con el Banco Mundial y otras entidades cooperantes. Estamos mostrando en pantalla en la sección de capacitaciones virtuales. Ustedes pueden encontrar una sección de eventos internacionales. En esa sección de eventos internacionales pueden encontrar el Seminario Internacional, Mejores Prácticas y Experiencias Internacionales de Programación de Inversiones Públicas para el Crecimiento Económico. Aquí pueden ver, también dando clic, el programa para que ustedes puedan estar atentos y puedan ingresar según la preferencia de sus y disponibilidad horaria que tengan ustedes y los temas que quieran consultar. Estaremos en vivo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en estos 3 bloques. Para ingresar a cada uno de los bloques, y solamente tienen que dar clic en ingresar aquí, les remitirá a una plataforma de Microsoft Teams como la de hoy, en donde podrán ver en vivo toda la transmisión que tenemos para ustedes. Nos tenemos como invitados a representantes internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, representantes de la Confederación Suiza, de SECO. También tendremos a los representantes directores generales de este ministerio. Entonces los esperamos el día de mañana. Bien, entonces vamos a continuar ya con la ronda de preguntas. Vamos a ver algunas preguntitas que ustedes nos han hecho aquí. Voy a leerlas para que nos apoye nuestro especialista, el señor Lenin Aguilar. A ver, un momento, por favor. Primera pregunta para Lenin. Dice, la información presentada es parte de nuestra realidad. ¿Qué viene haciendo el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones o estrategias para revertir esta situación? Gracias, Francis. Respecto a la consulta, me parece que es más genérica, pero podríamos indicar de que como DGPMI y a la vez en el trabajo conjunto con la OPMI sectorial,
se ha venido desarrollando un trabajo arduo, ¿no? Que, por ejemplo, ha comenzado el año pasado con la ficha técnica estándar, que ha sido aprobada el 19 de septiembre del año pasado y que hoy es aplicable al conjunto de establecimientos de salud con rol puerta de entrada. Asimismo, como DGPMI estamos haciendo capacitaciones como la de hoy respecto a cómo aplicar adecuadamente no solo el documento técnico, sino el formato 7A. También se han hecho un programa de especialización para los órganos técnicos de las entidades y puedan capacitarse en cursos del sistema, ¿no? Que referidos al sistema en cada una de las fases del ciclo de la inversión. Y además hay toda una documentación que viene preparando la DGPMI para poder mejorar los estándares de calidad que tienen los proyectos de inversión, así como las IORs. El trabajo es conjunto, no es solo de la DGPMI, pero está vinculado a encaminar y mejorar progresivamente todo el sistema nacional que es del INVIERTP. Muchas gracias, Lenin. Tal como dice Lenin, nosotros actualmente tenemos un censo de operadores de inversión pública que se va a realizar hasta el 11 de abril. Estamos ya en la segunda etapa, en la etapa para el equipo técnico. Invitamos entonces a los responsables de unidad formuladora, Oficina de Programación Multianual de Inversiones y a todos aquellos que no hayan realizado la primera etapa, realizar la primera etapa, registrar a su equipo técnico, para que ese equipo técnico también, así igual como ustedes que se censaron en la primera etapa, los responsables puedan ingresar y censarse correctamente. Empezaremos ya el proceso formativo de la edición número 9 para las personas que no han participado previamente y se hayan censado. Y vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los niveles de aplicación y cuáles son los documentos técnicos para mejorar la calidad del estudio ficha técnica? Gracias, Francis. Bien, la pregunta entiendo que es referida a los niveles de documentos técnicos que se ha expuesto. Como lo dijimos, el más básico de los documentos técnicos es la ficha técnica simplificada, que para el sector está aprobado, una ficha técnica simplificada del sector salud aplicable a establecimientos de salud. Y la ficha técnica estándar también es sectorial. Por el lado de la metodología general, decíamos que también se cuenta con la ficha técnica simplificada, que se puede aplicar a proyectos que no necesariamente son de establecimiento de salud, como los centros de promoción y vigilancia, los laboratorios, entre otros. También tenemos la ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, que puede ser aplicable de manera, digamos, universal, porque no hay un límite, ¿no? Salvo que de acuerdo al anexo 10, en el análisis respectivo se haya determinado que se aplique una ficha distinta, como la de baja y mediana, perdón, como la simplificada o la estandarizada. Salvo esos casos, posiblemente se aplique en mayor medida la de baja y mediana complejidad. Y por último tenemos un documento que tiene una precisión ya a nivel de información muy detallada de fuente primaria, que se llama estudios de preinversión a nivel de perfil. Serían el conjunto de documentos aplicables según la tipología. Estos van a variar según la aplicación del anexo 10. También va a especificarse en buena medida de qué tipo de documento debería aplicar. Respecto a la información que debería contener, por ejemplo, la ficha técnica estándar ya ha establecido que el nivel de información es de ingeniería conceptual, ¿no? Hay una serie de información. Recordemos que hay dentro de los niveles de información existe la visualización, la ingeniería conceptual, la ingeniería básica y la de detalle, ¿no? Que ya se hace con el expediente. Entonces, la ficha técnica estándar mínimamente debería de establecerse, formularse con ingeniería conceptual. Lo que es distinto y no sería tal vez un poco distinto en el caso de estudios de preinversión a nivel de perfil, que el propio contenido del anexo 7 para este tipo de documentos técnicos
es la ingeniería básica, ¿no? Ya eso está preestablecido ya, entonces debería aplicarse para poder obtener documentos técnicos que cuenten con los requisitos mínimos de información de acuerdo a la normativa establecida. En otros casos de fichas técnicas o simplificadas, perdón, las fichas técnicas simplificadas o la de baja y mediana complejidad, debería hacerse un análisis para verificar qué información se requiere de acuerdo a la tipología, por ejemplo, de un hospital tratándose. Debería de verificarse si es la ingeniería conceptual o la básica, de acuerdo a la complejidad de este proyecto de inversión. Y así, del mismo modo, con la ficha técnica simplificada, ¿no? Podría ser una ingeniería conceptual, básicamente lo que podría aplicarse. Sin embargo, esto es análisis propio de la unidad formuladora y corresponde que se evalúe en el marco de la formulación de un proyecto qué nivel de información se va a requerir. Gracias, Francis. Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mecanismo para que los estudios de ficha técnica, los estudios y fichas técnicas aprobados pasen a homologarse con las nuevas denominaciones y normas? Ok, entiendo que se refiere a los establecimientos de salud con rol puerta de entrada, que serían los primeros en tomar en cuenta esta denominación en el marco del modelo de las redes integradas de salud y será progresivamente también, entiendo, la aplicación de este mismo marco para los otros establecimientos de salud serán vinculados a zonas sanitarias. Sin embargo, esto es parte del trabajo que se desarrolla conjuntamente con la OPMI sectorial y habrá que trabajar en ese proceso. Actualmente el único que se cuenta es esta ficha técnica estándar y con la cual debería aplicarse de forma masiva a establecimientos de salud con rol puerta de entrada. Gracias, Francis. Muchas gracias. Siguiente y última pregunta. Dice, si un gobierno local desea realizar un centro municipal, lo tiene que realizar con fichas técnicas estándar o perfil. El gobierno local, según el anexo 2, cuenta con las competencias. Si un gobierno local requiere formular un proyecto de inversión en establecimiento de salud de primer nivel de atención, lo puede hacer, está dentro de sus competencias, inclusive tratándose de una creación, ¿no? Sin embargo, en este caso específico de la creación, debería coordinarse con la autoridad de salud para ver la documentación que dé pie a la creación de este establecimiento de salud. Eso depende ya de la autoridad sanitaria y bien podría ir en paralelo a ambos, pero sí contar con este documento previo a la declaratoria de viabilidad. Gracias, Francis. Muchas gracias, Lenin. Hemos concluido entonces la ronda de preguntas. Si tienen dudas o consultas, pueden ingresar también a los enlaces que se muestran en pantalla, consultas generales, preguntas frecuentes y cita técnica personalizada. Justo hace un momento habíamos compartido la página web de desarrollo de capacidades, donde pueden encontrar la programación de capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. También pueden encontrar la información de nuestros eventos internacionales, la plataforma Aprendeme y otros. No se dejen de engañar los únicos canales de consulta que la EGPMI pone a su disposición, es el directorio de la EGPMI y el directorio del Conecta MEF. Manténganse atentos y contacten a los especialistas oficiales de este ministerio. Desde el año 2021, el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del sector público mediante Resolución Ministerial 330-2021 Economía y Finanzas. Esto en el marco de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI, abastecimiento, Sistema Nacional de Programación Multianual, gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público y contabilidad. También incluye la Dirección General de la Gestión Fiscal y los Recursos Humanos. Bien, antes de finalizar, también queremos hacer de su conocimiento que también en nuestra web pueden encontrar la sección Censo, en donde ustedes encontrarán toda la información respecto al Censo 2025. Ustedes pueden ingresar aquí. Quienes son responsables del equipo técnico ingresen su DNI, su contraseña que le hemos enviado previamente. Deben registrar a su equipo técnico, así como
Luego ya estamos ahora en la segunda etapa, hemos culminado la primera y si somos equipo técnico nos deberemos censar. Creo que nuestro responsable nos haya registrado y se haya censado y finalizado. Todos los días de 10 a 11 de la mañana nos encontramos en la mesa de ayuda. En esa mesa de ayuda estamos atendiendo todas sus consultas respecto al censo. Tenemos también los PDFs para cada, si somos responsables, o equipo técnico, cómo nos censaremos. También tendremos acceso a los videos que ustedes pueden acceder para estar en contexto con la información que venimos brindando para que puedan registrarse. Bien, eso ha sido todo. Agradecemos nuevamente al expositor y a ustedes como participantes y hemos concluido esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.